como sucedió el día lunes anterior, hoy también el Señor bendecirá nuestras vidas, nuestros hogares y los ministerios que por la gracia del Señor realizamos. Esta actualización la hemos organizado en conjunto con la Confraternidad Mundial de la Alianza, la Confraternidad Latinoamericana Aliancista y también FATELA. Y está con nosotros nuestro presidente, el pastor Yurandiri Yanagiara, y él va a orar al Señor poniendo en sus manos este programa especial. Pastor Yurandiri. Gracias, Pastor David, y saludos desde São Paulo, Brasil. Vamos a orar juntos delante del Señor. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que tenemos de servir como siervos tuyos en la Iglesia Alianza, en el movimiento de la Alianza, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Gracias por estos queridos hermanos y hermanas que están juntos, Señor, en esta noche, esta tarde-noche, para escuchar, reflexionar, compartir sobre un asunto tan importante, Señor, que es sobre la integridad del ministro. Queremos ser siervos, Señor, tuyos, que honren tu nombre, que vivan, Señor, los valores del reino de Dios que el Señor nos ha enseñado. Entonces, Señor, que en esta noche el Señor pueda bendecir el pastor Francisco Cerrón, también el hermano Joe Botana, que irán a exponer, Señor, los principios de tu palabra, y que este tiempo sea una gran bendición para todos que participan, también de grande ánimo y también realmente de nuevas reflexiones sobre cómo proceder como ministros íntegros que honren tu nombre en su ministerio. Gracias por este tiempo juntos. Bendice, Señor, cada uno que estará presente en esta actualización. Gracias, en el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, cantemos con el coro de la Iglesia Alianza Dinamarca de Chile. Cantemos y adoremos al Señor. Y valles me muestras su amor. Dejo mis deseos y toda mi vida atrás. Solo a ti quiero alcanzar. Y en el dolor yo cantaré. En ti mis ojos hoy pondré. Tu gozo, mi fuerza será. So
Alex, ¿cómo estás? Pastor David y todos los hermanos y hermanas que están por aquí, buenas noches. Un gusto estar de nuevo juntos. Y empezar así, cantando con tremenda música, ¿no? Tremendas palabras al Señor. Bienvenidos a esta noche de webinar. Estamos en el mes de junio compartiendo, reflexionando respecto a la integridad ministerial del líder. Y para hacerlo esta noche, para profundizar en dos temas, el poder y el dinero en el liderazgo. Cada uno de nosotros seguramente en algún momento hemos tenido esa responsabilidad como líderes cristianos, como líderes de la sociedad. Y tenemos aquí a dos hermanos que tienen bastante experiencia abordando estos temas. Vamos a escucharlos durante 20-25 minutos y luego al final de sus presentaciones hay espacio para unas preguntas de parte de ustedes. Así que vamos a empezar escuchando al pastor, al doctor Francisco Cerrón. Él es pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en San Felipe, en Lima. Es miembro de la Junta de LED, Lima el Encuentro con Dios, profesor de liderazgo y formación espiritual en FATELA y decano de FATELA, de la Facultad Teológica Latinoamericana. Así que vamos a iniciar con él y doctor Cerrón, Pancho, buenas noches, hermano. ¿Estás por ahí? Gracias, Alex. Sí, muy buenas noches con todos. Grato poder estar juntos por medio de la plataforma en esta hora, por Zoom y Facebook. Y agradecer en primer lugar al Señor por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes. Agradecerles también a muchos de ustedes que estuvieron orando por la salud mía, de mi esposa, de mis hijos, que todos estuvimos sufriendo del COVID, pero gracias a Dios ya recuperados por la gracia del Señor. Y agradecer también a la Confraternidad Mundial, a CLA, a FATELA, por la invitación que nos han hecho para poder compartir con ustedes este tema que considero muy importante y que espero sea de mucha bendición para todos nosotros. Quisiera empezar, el tema de hoy que me toca a mí es el tema del poder, el uso o el abuso del poder en el ministerio. Y quisiera empezar leyendo dos pasajes bíblicos cortos. El primero de ellos aparece en Tercera de Juan, capítulo 5. Tercera de Juan, capítulo 5. Y el segundo es un versículo en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Dice Tercera de Juan 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Y Gálatas 1:10, que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay mucho para decir sobre este tema y hacerlo en 20-25 minutos es todo un desafío. Voy a tratar de ceñirme al tiempo, ojalá lo logre, pero es todo un desafío en 20-25 minutos hablar sobre este tema relacionado con el poder y con la autoridad en el ministerio. La semana pasada tuvimos dos excelentes exposiciones del Dr. Fred Smith y del Dr. Walter Pérez. Y creo que una de las cosas que tengo que empezar diciendo en esta noche es que todos somos vulnerables
a las tentaciones en el ministerio pastoral, todos. Y creo que por ello debemos abordar estos temas con mucha humildad delante del Señor. La palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, lo cual nos lleva a abordar estos temas con suma humildad delante del Señor y delante de los demás. Y al compartir este tema, Dios me recuerda y nos recuerda que debemos tener mucho cuidado con el uso que hacemos del poder y de la autoridad. Los pastores tenemos poder y tenemos autoridad. Somos personas públicas. Somos personas que estamos delante de la gente y que tenemos influencia sobre la congregación. Y muchas veces los hermanos van a hacer lo que nosotros como pastores les digamos. La palabra del pastor, en muchos contextos, es la palabra final, es la palabra de autoridad. Y en ese sentido nos toca a cada uno de nosotros andar con mucho cuidado sobre este terreno para no caer en la manipulación, para no hacer daño, para no herir a las ovejas, sino realmente llevar adelante un ministerio que glorifique el nombre del Señor. Tú tienes poder y tienes autoridad en tu ministerio. Hunter, en su libro La Paradoja, él establece una diferencia entre lo que es poder y autoridad. Él dice, poder es conseguir que las personas hagan lo que el pastor desea que hagan, pero las hacen a regañadientes, las hacen molestas. Ya vino el pastor a decirme lo que tengo que hacer. Y lo hacen porque el pastor dice que hay que hacerlo, pero lo hacen enojados, molestos, a regañadientes. Pero la autoridad es conseguir que la gente haga lo que tú realmente deseas que hagan, pero de buena actitud, de buena gana. Lo voy a hacer porque mi pastor me lo ha pedido, porque reconozco su autoridad y por eso entonces con el mayor agrado obedezco las indicaciones que el pastor me hace. Entonces para nosotros la pregunta en esta hora es ¿cómo estamos usando el poder y la autoridad que Dios nos ha dado en el ministerio? ¿Cómo estamos usando el poder y la autoridad en el púlpito, por ejemplo? En las reuniones que tenemos con los líderes de la iglesia y la congregación. ¿Cómo estamos usando el poder en las decisiones que tomamos como ministros, como líderes, como pastores? En el trato con los demás. ¿Cómo estamos usando esa autoridad y ese poder? El pastor no solo debe ser humilde, sino que además tiene que mostrar humildad en el ejercicio de su ministerio. No basta con pensar que uno es humilde, sino que tiene que evidenciar la humildad en el ministerio. Y una de las cosas importantes que el pastor tiene que cuidarse es justamente de caer en la manipulación. Yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos que son importantes en este tema y confío que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Integridad ministerial del líder, del pastor, en el tema del poder y en el tema del dinero. Yo me voy a enfocar en el tema del poder y luego vendrá el doctor Joe Botana para hablarnos acerca del tema del dinero. Sin embargo, quiero empezar con unas frases que combinan muy bien poder y dinero. ¿Quién va a ofrendar $50 en esta noche? ¿Quién va a dar $100 para el Señor en esta oportunidad? Pasen ahora solo los que pueden ofrendar $200. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído en algún lugar? Acuérdense que Dios ama al dador alegre. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Unas típicas frases que combinan el abuso del poder con el dinero, muchas veces en el ministerio. ¿Qué significa ser un pastor?
Creo que es una pregunta válida que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros. Y de allí se derivan otras preguntas que considero importantes sobre las cuales tenemos que reflexionar. ¿Cómo entendemos el pastorado desde la perspectiva bíblica? Es otra pregunta que hay que hacerse, que hay que analizar, a la cual hay que buscar una respuesta. ¿Qué relación hay entre el pastorado y la espiritualidad? Porque si yo comprendo bien que el ministerio es sagrado y que Dios me ha llamado a ese ministerio santo, yo voy a hacer todo lo posible porque mi ministerio refleje esa santidad y ese elemento sacro que debe tener. ¿Tenemos un corazón pastoral para llevar adelante nuestro ministerio o estamos en el ministerio porque alguien nos puso, porque algún conocido o un amigo presionó para que entremos al ministerio? ¿Por qué estamos en el ministerio? Creo que estas preguntas son sumamente importantes para entender qué estamos haciendo con el ministerio que Dios nos ha dado y cómo estamos haciendo uso o abuso del poder y la autoridad que tenemos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, no voy a leer todo el pasaje porque es muy largo, a partir del versículo 7 al versículo 15, el Señor hace un contraste muy marcado entre el asalariado y el buen pastor, entre aquel que está en el ministerio por motivaciones incorrectas y aquel que está en el ministerio ejerciendo un buen pastorado porque Dios así lo ha llamado a cumplir ese ministerio. Entonces creo que estas preguntas de introducción nos ayudan a entender de alguna forma cómo entendemos, cómo comprendemos el ministerio y el lugar donde Dios nos ha puesto, porque de allí parte todo para poder hacer un uso del poder de manera correcta. Ahora, en el pastorado hay muchos problemas y en América Latina esto lo hemos visto y lo seguimos viendo en los últimos años. Yo quiero compartir algunos problemas que se dan en el pastorado que tienen que ver justamente con nuestro tema. Por ejemplo, encontramos pastores que viven de acuerdo a sus propios criterios. Es decir, no se toman el tiempo para entender si la voluntad del Señor es la implementación de tal o cual estrategia, sino que a veces las estrategias aparecen, se toman como una moda y se implementan en las iglesias sin considerar qué es lo que Dios quiere realmente. Están ejerciendo un ministerio de acuerdo a su propio criterio y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Pastores que buscan sus propios beneficios, aquellos que han entrado al ministerio no para servir, sino para servirse, que entran con un concepto equivocado de lo que debe ser el ministro, de lo que debe ser el pastorado y de lo que debe ser el ejercicio de un ministerio sagrado. Otro problema que encontramos son pastores que han perdido el sentido de servicio y sacrificio. Es decir, no hay más la motivación para sacrificar tiempo, dinero, recursos, en algunos casos, entiéndase bien, familia, cuando las prioridades así lo ameritan. Y encontramos esto como un problema. Parecería que hay más comodidad, ¿no? Se invita a un predicador internacional a predicar a algún determinado país y entonces se pide boleto en primera clase, hotel 5 estrellas y hasta en algunos casos hasta adelanto de la ofrenda. Se ha perdido el sentido de servicio y se ha perdido el sentido de sacrificio. Recuerden ustedes cómo eran sus pastores hace 30 o 40 años, los que podemos recordar. Pastores que manipulan y extravían a las ovejas. Y esto también lo hemos visto frecuentemente. La manipulación que se da desde el púlpito muchas veces, otras veces a nivel personal, que llevan a las ovejas a extraviarse y a empezar más a idolatrar al hombre que a buscar al Señor. Son problemas que se dan en nuestra América Latina. Son problemas que los hemos visto a lo largo y ancho de nuestro continente.
problemas en el pastorado que tienen que ver con este tema que estamos tocando, que es el tema del poder en el ministerio. ¿Cuáles son las características de un pastor que hace abuso de poder? Bueno, yo quiero mencionar algunas rápidamente y brevemente. Pienso que una de ellas es que la congregación empieza a sentirse usada y manipulada. La congregación empieza a sentirse usada, es decir, no hay un interés por la persona, por la oveja, sino que el interés está en lo que la oveja puede hacer y puede dar a la vida de la iglesia. Habría muchos ejemplos para poner acerca de este aspecto que enmarca a un pastor que no está usando correctamente la autoridad y el poder. La congregación se va a sentir así, manipulada, donde el pastor solo tiene interés por lo que la persona puede hacer y no por la vida de la persona. En segundo lugar, en esa congregación las heridas, las necesidades se van a satisfacer, se van a tratar de manera superficial. No hay interés por la oveja, no hay interés por la persona, todo se soluciona con un voy a orar por ti y no se tratan los problemas a profundidad. Esta es otra realidad que vemos en aquellos que hacen un abuso de poder, de un pastor que no ha entendido lo sagrado de su ministerio y a dónde tiene que ir en su relación con las ovejas. En tercer lugar, la predicación se convierte en una predicación pesada y casi siempre acusatoria. Se usa el púlpito para los propios beneficios, se usa el púlpito para acusar a una o determinada familia, o tal vez se usa el púlpito para justificar actitudes o acciones. Y entonces la predicación ya no es una predicación fresca, sino que es una predicación acusatoria, pesada, y la congregación empieza a percibirlo. En cuarto lugar, es una congregación sin gozo. No hay gozo en la congregación. No hay formas de expresar el gozo que el Señor trae aún en medio de la prueba, cuando quien está al frente está haciendo un abuso de poder. Y en quinto lugar, no hay espacio para el amor, no hay espacio para la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor se convierte en un juez, donde él es el único que está bien, y aquel hermano que cae en pecado, que comete una falta, que comete un desliz, cualquiera sea la situación, no es tratado con amor y con gracia, sino que es tratado como un juez. De paso, hay un buen libro de Philip Yancey que se titula Gracia Divina versus Condena Humana. Si pueden comprarlo y leerlo, es excelente. Gracia Divina versus Condena Humana de Philip Yancey, donde habla justamente de cómo se tiene que tratar al hermano que ha caído en pecado y que ha sido disciplinado. Bueno, en una iglesia donde el pastor hace abuso de poder, no hay espacio para la gracia y no hay espacio para el amor. Solo todo se convierte en juicio. Por contraste, ¿cuáles son las características que yo encuentro en un pastor no abusivo? Es decir, un pastor que hace su ministerio de manera correcta, de un pastor que entiende que el encargo que Dios le ha dado es un encargo sagrado. Bueno, en primer lugar, se preocupa por nutrir a su rebaño. Se preocupa por nutrir a su rebaño. Se encarga de ver bien qué es lo que tiene que darle desde el púlpito semana a semana. No está a última hora buscando qué predicar. La amistad florece y la comunidad cristiana se siente animada en esa iglesia. Hay mucha amistad, hay mucha buena relación, hay amor, etc. Abunda la risa, el gozo se evidencia en esa congregación. Las heridas son tratadas y la paz prevalece. Hay un tratamiento de la herida de la oveja como tiene que ser. Hay espacio para la consejería, hay espacio para tratar los problemas de la congregación. Hay que recordar que a veces un problema para la oveja puede ser un mundo para esa oveja, un problema muy serio. De repente para nosotros como pastores no lo vemos así y pensamos que eso se puede solucionar rápidamente, pero
el pastor que no hace abuso de su poder va a escuchar a la oveja, va a tratar a la oveja, va a entenderla en su contexto y en su problema. Y la predicación está marcada por palabras positivas de exhortación. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Uno puede exhortar con palabras positivas como pastor y ser de bendición para la congregación. Entonces, estas son algunas características de un pastor que yo considero que no ha caído en el abuso de poder en su congregación. ¿Cuál es el gran problema que lleva al abuso del poder? Se llama orgullo. Todo aquel que no ha podido ejercer un ministerio con la autoridad de Dios y que está haciendo un abuso de poder es porque tiene un corazón orgulloso. No ha sabido practicar la humildad que el Señor nos invita a todos a poder practicar. El gran problema en el tema del abuso de poder es un corazón orgulloso, un corazón endurecido. ¿Cuáles son las 4 grandes tentaciones que el pastor tiene? Bueno, las 4 Fs, ¿no? Como se le llama hoy en día. Faldas, que tiene que ver con sexo, que fue lo que nos habló la semana pasada el doctor Fred Smith. Fama, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando hoy, es el orgullo y el poder. Las finanzas, que es el tema que viene luego, que tiene que ver con el manejo del dinero y cómo el pastor hace uso de los dineros que llegan a él. Y la 4ª F es lo que llamamos Facebook o redes sociales, ¿no? Que también hoy día se ha convertido en una tentación muy seria para muchos pastores. Pero el gran problema del abuso de poder es orgullo. Es un corazón dañado. Es una persona, un pastor que no ha entendido que necesita ser humilde y que necesita humillarse delante de Dios. El orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos el que lo trae consigo, menos el que lo lleva. Así que si alguien te dice, oye hermano, oye pastor, con mucho amor, veo orgullo en tu corazón, presta atención, porque tal vez sea cierto. Tal vez tú no lo notes, pero si otros te lo dicen, hay que prestar atención. Y C.S. Lewis va a decir, ahí tienen ustedes la frase, habla de lo que significa el orgullo, que es esencialmente competitivo en su propia naturaleza, es decir, alguien no se siente orgulloso de ser rico, inteligente o bien parecido, sino que la gente se siente orgullosa por ser más rico, más inteligente o mejor parecido que otros. Entonces lo que produce el orgullo es la comparación. Ah, el otro pastor tiene una iglesia más grande, bautizó más gente, manda más misioneros, tiene un mayor presupuesto, y empieza la comparación, y eso empieza a alimentar el orgullo en el corazón del pastor, y como dice Lewis, una vez que el elemento de competencia se ha ido, el orgullo se ha ido. Y por consecuencia se va el abuso de poder. Ahora, los que han llevado conmigo el curso de liderazgo en Fatela, ¿verdad? Saben que yo hablo de 2 tipos de pensamientos que pueden haber en el pastor o en el líder. Es lo que yo llamo el pensamiento deficitario, o sea, un pensamiento con déficit, y el pensamiento abundante. Que para mí esto es lo que lleva justamente al problema del abuso de poder. ¿Qué es el pensamiento deficitario? Es alguien, y tengo que correr por razones del tiempo, es alguien quien piensa que es un don nadie, que tiene que hacerse a sí mismo alguien por lo que hace. Y toda su energía está enfocada en sus logros. Su identidad está en sus logros, en lo que puede hacer, en lo que puede lograr. Está limitado por los recursos, es una persona atada al tiempo, es una persona orientada a la competencia, está buscando qué iglesia hace tal cosa para ver si él también lo hace, está inclinado a la independencia, no sabe trabajar en equipo, es un llanero solitario en el ministerio, no tiene armonía para trabajar con los demás y está basado en el temor. Hay miedo que siempre lo persigue y por eso hace abuso del poder.
Un ejemplo de eso, ustedes lo pueden mirar después, es Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 6, donde el apóstol Pablo en un momento dice que él era de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, y todos sus pergaminos de lo que él podía hacer. El pensador abundante, por contraste, es quien ve la vida de manera totalmente diferente. La diferencia entre el pensador deficitario y el pensador abundante no está en lo que hacen. Ambos predican, ambos aconsejan, ambos ministran la iglesia, ambos son pastores. La diferencia está en la manera en que piensan cómo tiene que hacerse el ministerio. Ahí está la diferencia. Y el que tiene un pensamiento abundante define su identidad no por lo que hace, sino por su conocimiento de la persona de Cristo. Su identidad está en Cristo. Entonces, cuando un pastor tiene claramente que Dios es el que lo ha llamado al ministerio, que su jefe es Dios, que su identidad está en Cristo, no va a cometer abuso de poder porque sabe que Dios lo llamó. Él está descansando en Dios. Pero el que está teniendo su identidad en sus logros, en lo bien que predica, en lo bien que enseña, en lo buen administrador que es, tarde o temprano va a cometer abuso de poder. ¿Por qué? Porque no tiene una convicción firme de que su identidad está en Jesús. Su identidad está en sus logros. El pensador abundante sabe que tiene recursos ilimitados, es consciente del tiempo y que tiene que trabajar todo aquello que Dios le exige, está orientado a la comunidad, no a la competencia, sino a la comunidad. Está motivado a la dependencia, sabe que necesita a los demás miembros del equipo, no puede hacer él solo las cosas, tiene que trabajar con los demás, y está basado en la seguridad. Descansa en Dios, Dios me llamó, yo voy para adelante, si voy a una iglesia o tengo que salir de la iglesia para ir a otra, descanso en el Señor. Mi seguridad está en Él, mi identidad está en Cristo. Y el que tiene el pensamiento abundante, obviamente, no va a hacer abuso de poder. El mismo ejemplo de Pablo en Filipenses 3, cuando él dice, y cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y un versículo que me llama mucho la atención en ese pasaje, que sí lo quiero citar, es Filipenses capítulo 3, en el versículo 10, cuando él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Como Pablo ya no conocía a Cristo, no. Pablo había empezado a conocer a Cristo cuando tuvo la experiencia con él camino a Damasco. Pero él sabe que conocer a Cristo es un ejercicio constante y permanente. El día que nosotros salimos de esa ruta de conocer al Señor, rapidito vamos a caer en ese abuso de poder. Así que un pastor con pensamiento abundante comprende que hay una conexión entre la competencia del líder y el carácter del líder. Y competencia aquí hablamos como habilidades, como dones que Dios te ha dado. Hay una conexión entre los dones que Dios te ha dado, la habilidad que Dios te ha dado y el carácter, que tiene que ver con el corazón. Eso es importante entender. Solamente les dejo un par de ejemplos en la Biblia de abuso de poder. Hemos leído lo de Diótrefes, ¿verdad? Diótrefes significa educado por Zeus. Interesante. Zeus era el rey de los dioses en la mitología griega. Y Juan tiene que decir, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Parece que Juan había mandado cartas a la iglesia y Diótrefes las había escondido para que no llegaran a la iglesia. Y Pablo dice, a él le gusta tener el primer lugar entre ellos. Filoproteuo es la palabra que usa Juan, que significa amar lo primero. Ustedes pueden estudiar el caso de Diótrefes y verlo en su Biblia. Y el otro caso es el caso de Saúl. Ustedes conocen el caso de Saúl, ¿verdad? Todo lo que hace para alcanzar popularidad. No le importa a él violar el principio por el cual él no estaba llamado a ofrecer sacrificio. Y en 1 Samuel 13, él, atemorizado por el pueblo, ofrece sacrificio cuando a él no le tocaba ofrecer sacrificio.
Y sabemos cómo termina Saúl, ¿verdad? Ya no termina consultando a Dios, sino termina consultando a una bruja y suicidándose. Un hombre que empezó bien su ministerio, un hombre que había sido elegido por Dios, que tenía el visto bueno de Dios y del pueblo, que incluso tenía buena presencia física, se desvía. ¿Por qué? Por el poder, por el mal uso del poder. Y termina suicidándose. Así que, hermanos, toda identidad, toda influencia, todo ministerio y todo impacto viene de conocer a Cristo. La gran fuente de la competencia en el ministerio descansa en conocer a Cristo. No está en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos entender para evitar hacer un mal uso de la autoridad y del poder que tenemos en el ministerio. Tú y yo lo tenemos. Ese no es el problema es cómo usamos esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado. Si tú no tienes una relación personal con Cristo diaria y conoces al Señor diariamente, como dice Pablo, a fin de conocerle, rapidito nos salimos del camino y rapidito vamos a caer en este abuso de poder. Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No estamos para agradar a los hombres. Estamos en el ministerio para ser siervos del Señor. Humildes, con un corazón transformado, dejando a un lado el orgullo. Es una frase que yo siempre la acuño porque es importante. En un conflicto de poder, el pastor con más poder siempre va a ganar. No importa quién tenga la razón. Y es triste. Esto no debería suceder. Esto no debería de darse. En un conflicto de poder, el pastor con más poder siempre va a ganar, no importa quién tenga la razón. Y eso no debería darse, porque si estamos llamados al ministerio, la humildad es aquello que tiene que caracterizarnos. Termino con esto rapidito en los 2 o 3 minutos que me quedan. Características de pastores sanos son aquellos que mantienen una relación viva con Dios, permanente, no te olvides. Una relación viva, subrayo viva, con el Señor, de manera permanente. Es aquel que mantiene una actitud abierta al aprendizaje. Siempre está dispuesto a aprender, de manera formal, de manera informal, de manera no formal, pero siempre está con una actitud abierta al aprendizaje, siendo un autodidacta o viniendo a Fatela, hago el cherry, hago el anuncio, hago la publicidad, o viniendo a Fatela a estudiar. Y me alegro de ver a tantos graduados de Fatela conectados en esta hora. Exhiben en su carácter la imagen de Cristo. Muestran en su carácter la humildad del Señor. Nunca hemos visto en los evangelios que el Señor Jesucristo haga un abuso de su autoridad o de su poder. Nunca. Siempre la aplicó en la debida proporción. A eso estamos llamados. En cuarto lugar, viven la verdad de tal manera que las convicciones y la promesa de Dios, los demás la palpan como real. Hay convicción. Si tú dices, el Señor sana, es porque crees que el Señor sana. Si tú dices que hay una promesa de Dios, sabes que esa promesa es verdad. Y los demás se dan cuenta. Los demás se dan cuenta. Quinto lugar, caminan con un entendimiento creciente de su propio destino y de haber cumplido en algo o en todo en el Señor. Estamos en las manos del Señor. Él tiene en sus manos nuestra vida, nuestro ministerio. En este tiempo que yo estuve enfermo del COVID, me hice muchas preguntas. Y una de ellas era si iba a partir a la eternidad. No tenía miedo a la muerte, honestamente se los digo. Sí tristeza por dejar a mi familia, por dejar planes truncados, por dejar la iglesia. Claro que sí. Pero uno sabe que cuando está en las manos del Señor, el Señor te dice, hasta aquí nomás, querido hijo, querido siervo, entra en el gozo de tu Señor y sencillamente entramos a la vida eterna y aquello que Dios tiene para nosotros. Hay que entender que nuestro ministerio no depende
de los demás. Depende solamente del llamado que Dios nos ha hecho. Y cuando entendemos eso, llevamos un ministerio fructífero, alejado de todo abuso de poder. Termino con este versículo de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda, tú tienes autoridad, tienes poder. ¿Cómo estás usando esa autoridad y ese poder que Dios ha depositado en ti? ¿Está dando la gloria a Dios o estás abusando de este poder que está terminando de dañar a tu congregación, a la iglesia donde Dios te ha puesto? Gracias, disculpen que me pasé un poquito del tiempo. Que el Señor nos bendiga. Francisco, muchas gracias por tu exposición y por recordarnos que en un conflicto de poder, dijiste siempre va a ganar el que tiene más poder y ganará aquí en la tierra, pero cuando estamos delante del Señor, esto será una gran pérdida. Y hay una virtud fundamental en nosotros, la humildad. Le servimos a Cristo, somos siervos de Cristo y le servimos a Cristo, como nos ha recordado el pastor Francisco, lavándole los pies a nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos. Dios nos guarde de caer en este pecado, que Él tenga misericordia de nosotros. Muchas gracias, Pancho. Que el Señor te bendiga. Gracias, Pastor David. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al segundo expositor, Joe Botana. Él es director del Comité de Auditoría de la Alianza Cristiana y Misionera de los Estados Unidos. Es tesorero y profesor de FATELA, profesor de Economía, Finanzas y Administración en el Crown College. Él ha sido director financiero para negocios, instituciones de educación y organizaciones sin ánimo de lucro. Joe Botana, bienvenido para estar con nosotros en esta noche y que Dios te use para su gloria, Joe. Gracias, Pastor David. Me alegro de estar aquí con ustedes esta noche y poder compartir con ustedes unas cuantas palabras sobre el tema de dinero, pero el tema de dinero atado muy íntegramente con lo que ya compartió antes el pastor Francisco y lo que compartieron la semana anterior Fred y Walter, porque estas cosas realmente, estos problemas generalmente tienen la tendencia de viajar en el mismo vagón del tren. O sea, los temas de los problemas de sexualidad, del poder y del dinero muchas veces se manifiestan conjuntamente. Y cuando me pidieron que hiciera esta exposición, me puse a estudiar un poco en la Biblia y les digo la verdad que me da un poco de temor compartir temas bíblicos como yo, que soy laico, con un grupo de 300 y pico pastores. Pero aquí va y Dios quiera que lo tomen de la forma que lo presento. Muchos versículos hablan de estas cosas conjuntamente. Por ejemplo, en Colosenses 3:5, en el cual une la codicia y la lujuria y las presenta como dos manifestaciones de la idolatría. O sea, en Efesios 5:3 habla de que no debe haber ni siquiera un poco de inmoralidad sexual, ni impureza, ni codicia en los corazones, que estas cosas no son apropiadas para la gente de Dios. Hablando del tema del dinero, nos dice en Mateo 6, 19, 21, que no guardemos tesoro
en tesoro terrestre, porque donde está nuestro tesoro, ahí es donde va a estar nuestro corazón. En 1 Timoteo 6:10 dice que es el amor al dinero que es la raíz de mucho tipo de problemas, de males, y que una cosa importante, que la gente que está ansiosa de tener dinero se extravían de la fe y se penetran en sí mismo con mucho tipo de problemas. O sea, los que quieren ser ricos, los que quieren ser y tener cosas mundiales prohibidas, se extravían de la fe y se crean problemas para su propio ministerio. Tenemos el ejemplo de Judas en Juan 12:4-6, donde él, que era el tesorero, hablaba de forma hipócrita de cómo había que conservar las reservas financieras y no malgastarlas, pero mientras tanto él mismo estaba usando de ellas para su propio beneficio. O sea, no hacía parecer de que le preocupaba mucho que no se malgastara el dinero de la obra, pero después eso lo estaba robando. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en lo que podía sacar de la obra, del dinero. En Hebreos 13:4-5 claramente habla de que hay que honrar la cama matrimonial y mantenerse a sí mismo puro, y que vivir vidas libres del amor de muchas otras cosas, incluso de dinero, todos en el mismo verso. O sea, las dos cosas claramente relacionadas. Y en Deuteronomía 4:23-24, no se olviden del convenio, que no hagan para ustedes mismos un ídolo de cualquier cosa que Dios ha prohibido. Y ahí creo que está el eje del asunto. Dios nos hace para que tengamos un solo objeto de adoración, que es Él, Dios, y la obra que Él nos ha dado para ejercer. Pero es muy fácil para nosotros, como hombres carnales, crear otros ídolos, crear otras cosas en las cuales nos enfocamos y las cuales queremos servir. Y muchas veces esas cosas nos desvían del camino de la obra y de seguir a Jesucristo, y nos lleva por un camino falso de la idolatría, y esas cosas muchas veces son cosas múltiples que están relacionadas, como el poder, como la inmoralidad sexual y como el dinero. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar de unos cuantos ejemplos muy prácticos, muy efectivos, donde eso ha pasado. Vamos a empezar por uno muy grande y muy triste que fue recientemente en Estados Unidos con un hombre que yo personalmente admiraba muchísimo, Ravi Zacharias. Ravi Zacharias es un hombre que era un gran expositor de la palabra, que hizo grandes obras, y que después de su muerte se descubrieron cosas que había hecho de un punto de vista de inmoralidad sexual terribles, que han sido desastrosas para su fama y para su ministerio. Pero al mismo tiempo que él estaba haciendo esas cosas, había otras cosas que estaban pasando en paralelo. En Estados Unidos, las organizaciones sin fin de lucro, tenemos que publicar ciertos datos para que realmente pueda accesarlo cualquiera desde el punto públicamente, están online. Y yo, preparando este mensaje, estuve viendo las declaraciones financieras de Ravi Zacharias Ministries, que es la organización que fundó Ravi. Ravi y tenía con él en la obra a su esposa y a su hija mayor. Los tres eran los que llevaban la obra.
Esas 3 personas, en el último año en que se publicó los datos, que hace varios años, están atrasados en la publicación de ellos, ellos se pagaron $750,000 anualmente del dinero de la obra de Ravi Zacharias Ministries. O sea, una cantidad de dinero muy, muy grande, $750,000 que cobraron la familia de Ravi y su familia de la obra de Ravi Zacharias Ministries. Estos son datos públicos que los puede ver cualquiera. El que le interese les puedo decir cómo obtenerlos en online en varios datos bases de datos de Estados Unidos. Otro caso y el asunto es ese, que él, como el hombre que tenía el poder absoluto en ese ministerio y tenía a su esposa y a su hija, miembros de la familia, como el comité ejecutivo de ese ministerio, podía tomar decisiones que primeramente permitían pagarse un sueldo bastante alto y además que nadie pudiera hacer preguntas de por qué era eso, porque realmente ellos tenían el poder de hacerlo. Y al mismo tiempo nadie podía realmente, como ellos llevaban el control de esa organización, nadie podía hacer las preguntas difíciles de cuando había acusaciones de que cosas estaban mal, de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No está pasando nada, por el poder que tenían como directores de ese ministerio y pasaron las cosas que pasaron. Otro caso que se dio, no sé si lo han oído hablar, de la Liberty University, que es una de las universidades evangélicas más grandes de Estados Unidos, basada en Virginia. El presidente de la universidad, Jerry Falwell Jr., el hijo del fundador, tuvo que dimitir porque estuvo involucrado en un gran tema sexual con su esposa y con otro hombre. Tenían un trío con un muchacho joven y inmoralidad absoluta. Pues el pastor Falwell cobraba en la universidad $1.1 millón anualmente. $1 millón cobraba ese señor. Obviamente le gustaba el dinero, le gustaban las cosas que podía comprar con el dinero. Tenía poder porque era una universidad fundada por su padre y cayó en el tema, la tentación de la riqueza y cayó en la tentación de la sexualidad y con las consecuencias que han pasado. Un caso que no voy a nombrar nombres ni lugar, pero un caso que yo tristemente estoy muy enterado de un líder dentro del movimiento aliancista en un país que realmente no aceptaba controles sobre su manejo, la forma de manejar los fondos de la obra en la iglesia en su país, y tampoco aceptaba otros controles y supervisión sobre su conducta, y resultó que estaba teniendo unas relaciones sexuales por muchos años con una muchacha joven que era la hija de una amiga de su esposa dentro de la iglesia. O sea, el poder, el dinero y la sexualidad, la inmoralidad sexual. Un caso más pequeño, en una iglesia, que la iglesia que la pastorea un amigo mío que fue el pastor de la iglesia que fundamos en Wisconsin, donde yo aún asisto allí. Él me pidió que fuera a hacer una auditoría en su iglesia porque temía que había habido problemas con el pastor anterior. Y fui allí y en efecto descubrí que había habido, no pude ver cuánto había sido el fraude, pero que había habido fraude, estaba bien claro. Y una de las formas que el pastor anterior lo hacía era que, como tenía control absoluto del manejo de la iglesia y tanto de
las actividades del ministerio por su poder como pastor titular de la iglesia, pero también sobre las finanzas. Iba en viajes de ministerio, de misiones, a países y se llevaba consigo 25, 30 mil dólares en efectivo, diciendo, bueno, lo necesito para las obras que estamos haciendo allí. Y nunca rendía cuentas a nadie. Bueno, resulta que no había forma de ver lo que se había gastado y no había ninguna evidencia de que se había hecho realmente nada que pudiera justificar las cantidades de dinero que se había llevado. Y encima se descubrió de que estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer durante esos viajes de ministerio que iba a hacer en otros países. O sea, partiendo de organizaciones muy grandes hasta organizaciones pequeñas, iglesias locales, el problema es el mismo. El poder, la inmoralidad sexual y el dinero no es infrecuente que ocurran simultáneamente y ocurran por la misma razón, que es la corrupción del corazón del líder, que como nos habla la palabra en los versículos que yo hablé, que cambian el objeto de adoración de Dios a ídolos que ellos han fabricado personalmente con sus manos, de cosas carnales que les gustan, que es ser prestigioso y tener poder, la gratificación sexual ilícita y el dinero. Las tres cosas van relacionadas porque la una ayuda a la otra. El tener dinero permite darse gustos y placeres ilícitos, como lo que hacía Ravi Zacharias, que tenía una cadena de masajistas a los cuales iba a hacer lo que iba a hacer, como hacía el pastor Falwell, el presidente de Liberty, que iba a estas vacaciones con su esposa y con este muchacho, como hacía el pastor ese que hablamos de Delaware, que llevaba 30 mil dólares y se iba con una mujer a hacer lo que iban a hacer. Y lo podía hacer porque tenía el poder, que nadie le podía hacer preguntas de lo que estaba haciendo. Bueno, viendo eso, entonces, ¿cómo es que pasa esto? Quitémoslo de la cosa teórica y llegámoslo al punto de vista práctico. Y existe una cosa que en la auditoría le llamamos el triángulo del fraude. Y el triángulo del fraude realmente es una cosa que existe realmente en el tema del dinero, pero realmente puede existir para todas estas cosas. Las tres partes del triángulo son la oportunidad, primero, la presión o motivación, y el segundo, y la tercera parte es la racionalización, o sea, la autojustificación. ¿Por qué un hombre decide, un pastor o un líder decide cometer fraude? Porque siente motivación, siente presión, tiene necesidad económica, quiere cosas que no puede adquirir con lo que tiene o tiene otras necesidades y se ve motivado a conseguir dinero de formas fraudulentas. Puede pasar lo mismo con el placer sexual. No se siente satisfecho con su matrimonio y se ve y desea tener otro tipo de satisfacción. No se siente satisfecho con el nivel que tiene de poder y control sobre su vida y sobre su ministerio y quiere más. La presión y motivación. La oportunidad, muy importante. Pues si hay motivación pero no hay oportunidad, no pasa nada. Entonces, la oportunidad es cuando el sistema que existe dentro de la iglesia, dentro de la obra, está abierto y deja la oportunidad abierta para que la persona pueda actuar sobre su acción de pecado para realmente llevarlo de la mente a la realidad y llevarlo a cabo.
Y la tercera cosa es la autorracionalización, o sea, la autojustificación. Bueno, lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, porque yo necesitaba dinero para esta cosa y ahora así lo puedo conseguir. No, si Dios no me premia de otra manera, pues tengo que tomar las cosas en mi propia mano. O si yo no estoy satisfecho con mi esposa porque ella no me entiende, ella no se ocupa de mis necesidades y entonces yo estoy justificado a buscarla. O sea, otra vez, los tres componentes: la oportunidad, la presión o motivación y la racionalización o la autojustificación. Las tres cosas tienen que estar presentes para que o un fraude financiero o un fallo de moralidad o una evolución de un hombre a ser un buen pastor, a ser un hombre que busca el poder y que vive del poder y que trata de tener control absoluto y poder absoluto para siempre ganar. Las tres cosas juntas existen, digo, primordialmente por el tema financiero, pero también operan de la misma manera para las otras dos cosas. Y estas cosas, es el primer punto que quería ver, el triángulo del fraude. Pero después otro tema que hablamos mucho en la auditoría, lo voy a decir en inglés porque suena bien en inglés, dice bigger and bigger and sloppier and sloppier. O sea, cada vez más y más grande y cada vez más y más descuidado y al desmadre. ¿Okay? O sea, las cosas empiezan pequeñas y crecen. O sea, el que empieza a caminar por este camino normalmente empieza con una cosa pequeña, un fraude financiero pequeño, o comete exacto, pastor, como una bola de nieve que va rodando por la cuesta y cada vez se hace más grande. Yo vivo en Wisconsin y le puedo asegurar que he visto esas bolas de nieve y que son muy grandes y muy frías. Pero el tema es ese. La persona tiene una necesidad y se roba $100 o $500 y quizás se siente un poco mal, pero por el tema de la autojustificación, me lo tuve que hacer, era necesario. O en el tema del poder, se toma una posición y abusa de su poder para ganar una situación así, por la fuerza, en un tema, en un caso, y se siente justificado, lo hice porque tuve que hacerlo. Y entonces cada vez más grande, la segunda vez es más grande, la tercera vez es más grande. Y siempre cuando va siendo más grande, la estructura y el orden, la organización de lo que está haciendo se pierde y cada vez se convierte más grande y más confundido y ya la persona casi ya no le importa. Yo creo que, como la Biblia nos habla de que Dios permite que nuestro corazón se endurezca, yo creo que esto es una manifestación de eso, de que ya realmente ya no le importa y ya ni siquiera se siente de que está haciendo nada mal. Ya lo hace y lo hace con mucha soltura, con mucha tranquilidad y no le preocupa lo que está haciendo. Y digo, en el tema del dinero, muchas veces los fraudes se descubren porque son ya tan grandes que es imposible no verlos. Hubo un caso que pasó con no fue una iglesia, fue una empresa en Wisconsin, KOSS, K-O-S-S, que fabrica equipos de audio, los auriculares de muy buena calidad, de los mejores. Tenían la vicepresidenta, la persona que hace mi trabajo en esa compañía, que básicamente cometió un fraude tremendo y llegó al punto de que cuando la descubrieron, tenía en su casa, ella compraba
trajes, o sea, vestidos de moda, de esos bien caros diseñados por diseñadores famosos, o esculturas o cuadros originales. Y cuando la descubrieron tenía en su casa todavía en las cajas los cuadros y los vestidos que había comprado, y ni siquiera los había abierto, ni siquiera los había puesto en su armario, ni siquiera los había colgado en la pared, los tenía allí, porque cada vez iba haciendo más y más y más, y ya no le importaba, ya ni siquiera sentía culpa de lo que estaba haciendo. Me acaban de hacer una pregunta: ¿cuán frecuentes son? No son, digamos, no son tan frecuentes de que cada año descubrimos uno, pero en mi tiempo que he estado en la auditoría de la Alianza y en otras auditorías, he visto bastantes. Y normalmente siempre es la misma cosa. Empezaron con una cosa pequeña y fueron a cosas más grandes y cada vez más grandes, más grande y más descuidado el tema, hasta que ya cuando llega la pregunta, la cosa está horrible. Tuvimos un caso hace como 4 o 5 años, por ejemplo, en un distrito de una iglesia, en Estados Unidos, donde el tesorero había ocultado unos pérdidas y dinero que, primeramente, el distrito estaba perdiendo dinero, pero parte era porque él estaba robando y la otra parte era porque no había buen manejo de las finanzas. Y se descubrió cuando al fin ya solamente quedaban como $100,000 en las reservas del distrito, donde había habido antes 2 millones. Y llegó al punto ya que casi, o sea, no tenían ya en 3 meses no iban a poder ya pagar los salarios del personal y las cuentas de luz y electricidad, ¿sabes? Y teléfono y la hipoteca de los edificios, etcétera, porque había llegado a ese punto y simplemente lo había ocultado. El pastor Cerrón dio el ejemplo de Ostrefiz, que había ocultado las cartas. Este también había ocultado las cartas que nosotros le mandábamos al distrito, al comité directivo, y él simplemente las había guardado y no las había leído para que nadie las pudiera ver. Entonces, esto no pasa todos los días, pero tristemente pasa con lo suficientemente de que se dan los casos, y los casos, cuando se dan, son desastrosos para la obra cuando el público los ve. Por ejemplo, este caso de Ravi Zacharias ha sido veneno para la obra, y el caso de Falwell en Liberty University aún peor, porque Ravi Zacharias lo conocemos nosotros en el mundo evangélico. Liberty University lo conoce todo el mundo porque es una universidad muy grande, que tiene muchísimos alumnos, que hace publicidad. Entonces eso salió en las noticias, en el internet, y todo el mundo lo sabe. Y eso, digo, es desastroso. Destroza el testimonio de la iglesia. Porque la gente, los no creyentes que lo ven, que lo escuchan, dicen, bueno, es que esto de Dios y de la obra de Dios, esto no tiene ningún valor, porque obviamente ni siquiera los que lo practican lo creen, porque mira lo que hizo. Y es muy difícil responder. Le puedo decir, no, es que realmente no estaba haciendo lo que Dios demandaba, y él es un hombre como somos todos y cayó en el pecado. Pero el enemigo puede usar eso de una forma muy, muy clara para destrozar la credibilidad y el testimonio de la obra ante los demás. Entonces, y una cosa que quiero, el pastor Cerrón comentó de C.S. Lewis, que también es uno de mis favoritos escritores, y C.S. Lewis habla de que el camino al infierno no es un camino así difícil, con muchas cuestas y curvas cerradas. Es un camino gradual, suave, que se va caminando fácilmente
y ahí viene el tema, que empieza uno a tener el ídolo, que es o el dinero, o la inmoralidad sexual, o el poder, y empieza poco a poco caminando por ese camino y eventualmente llega a donde ya han llegado todos estos casos que yo he dicho, que a donde tienen un ídolo grande cubierto de oro y de diamantes, al cual ellos adoran y han dejado de tener en su corazón y en su vista a nuestro Dios. Y es lo que pasa. Ahora, ¿cómo podemos tratar de evitar esto? Bueno, hay ciertas estructuras importantes y tienen en base tres cosas. Primeramente, la responsabilidad y vigilancia. Es importante que como obreros de Dios aceptemos la responsabilidad que tenemos y aceptemos la vigilancia. Puede ser vigilancia de un hermano o dos hermanos a los cuales les damos permiso a hacernos las preguntas difíciles de qué es lo que estamos haciendo y permitir que ellos tengan vigilancia sobre nosotros. Pastor Cristian, que me hizo una pregunta y me preguntó qué piensa. ¿Qué pienso de qué? Por favor, otra vez la pregunta. Pero mientras tanto sigo con el tema de que una forma que puede causar dolor es cuando hay dinero abundante y hay mal manejo, pero también el mal manejo, sí, cuando el dinero normalmente, hay un dicho que no sé si es verdad o simplemente un cuento, pero dicen que Willie Sutton, que era uno de los grandes ladrones de banco, que le preguntaron cuando estaba ya preso, ¿y por qué robas a los bancos? Y dice, bueno, robo los bancos porque ahí es donde guardan el dinero. No por otra razón. Entonces, cuando no hay dinero es muy difícil que haya fraude. Y el tema es que si hay mucho dinero y hay mal manejo, eventualmente va a haber poco dinero. Si hay poco dinero, es difícil que haya mucho robo, pero en cuanto haya un poco mal manejo y pasa algo, se acaba inmediatamente el dinero, se queda sin nada. Y en el caso que yo hablé de esa iglesia, era una iglesia que realmente tiene pocos recursos y el hecho de que el líder ese que cometió fraude, yo creo, fraude financiero porque no aceptaba control sobre sus actividades y no estaba dispuesto a rendir cuentas claras y transparentes y que también se metió en problemas sexual, creó un gran problema para esa obra porque primeramente destrozó el testimonio del liderazgo, pero además los dejó sin dinero y francamente no estaban en posición para estar sin dinero porque tenían bien poco por empezar y muchas necesidades. Entonces, el tema de la responsabilidad, yo acepto que soy responsable ante Dios y ante mis hermanos y que tengo que aceptar esa responsabilidad y que por lo cual tienen derecho otros a pedirme rendir cuentas y vigilarme y hacerme preguntas. Pero tiene que ir un poco más lejos de eso. Y esto voy a tomar un amigo mío que es el pastor de la Iglesia Grande de la Alianza en Nebraska, que dijo que yo he tenido varios hombres que estaban en relaciones de contabilidad conmigo. Accountability es la palabra en inglés, no sé bien decirlo en español, pero una relación uno a uno, de hacernos preguntas difíciles el uno a otro, y oye, tú estás teniendo relaciones sexuales. No, pastor, yo no. Y él estaba mintiendo. O sea, su comentario es que he tenido este tipo de relaciones contractuales con otros hombres de la iglesia que me decían cosas que estaban haciendo, que no estaban cometiendo problemas sexuales y que no estaban haciendo cosas fraudulentas, y me mintieron hacia la cara. Me decían, no estoy haciéndolo, y lo estaban haciendo. O sea, es importante tener ese tipo de relación, pero hay que ir un paso más allá. Y es crear un sistema de controles internos, de crear estructuras
dentro de la obra para hacer difícil que una persona sola, sin que nadie se entere, pueda tomar decisiones de esa manera, que alguien tenga que aprobar el gasto. O sea, que si yo quiero gastar $1,000, pero aunque soy el presidente de la obra o soy el pastor, alguien más tiene que decir que está bien gastarlo. O sea, yo solo no puedo autorizarlo. Y después, cada mes hay que rendir cuentas de lo que se gastó. Y una de las cosas más importantes es lo que llamamos separación de responsabilidad. O sea, por ejemplo, la persona que hace la contabilidad no es la persona que tiene control sobre la cuenta del banco. El caso que les conté que pasó con ese distrito, donde se esfumaron más de $1,000,000 unos 3 o 4 años, era porque el tesorero tenía simultáneamente la capacidad de gastar el dinero, de controlar las entradas del dinero y depositarlo, controlar las salidas del dinero y además hacer las cuentas y los reportes financieros al comité ejecutivo. Eso no puede ser. Hay que tener separación. O sea, si uno va a ser el que gasta el dinero, que controla las entradas, otra persona tiene que tener control sobre hacer los reportajes financieros para que, o sea, la persona que hace el reporte no tiene manera de robar porque no tiene acceso al dinero. La otra persona tiene acceso al dinero y puede robar siempre y cuando no hay otros controles que le prohíban hacer el gasto autónomamente si es más de cierta cantidad sin tener permiso de otro. Pero digamos que lo puede hacer. Después cuando el otro rinda cuentas, va a decir, bueno, pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo es que de repente nada más que quedan $60,000 cuando antes había 85? ¿Qué pasaron con esos 25? ¿Dónde están? Si el presupuesto normal del mes son 10. ¿Cómo es que se gastaron 25? Y claro, la persona que está haciendo la contabilidad es la que reporta y él o ella reporta lo que está en el banco y lo que está en las cuentas. No sabe lo que pasó, pero entonces el comité ejecutivo del ministerio puede preguntar, bueno, pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo es que faltan $25,000 cuando solamente debían faltar 10? Y ahí viene el problema, porque si sabe que va a pasar eso, es más difícil que vaya a haber un fraude, porque simplemente, mire, yo el ejemplo que le doy siempre a la gente, aquí en Estados Unidos tenemos límites de velocidad en la autopista. Y digo, no es necesario que en cada curva, en cada puente esté una patrulla de la policía. Simplemente es importante que de vez en cuando haya una. Porque sabiendo que de vez en cuando hay una, la gente no va a correr mucho porque nunca sabe cuándo va a llegar el momento que va a estar la patrulla. Y así pasa lo mismo. Habiendo controles y habiendo revisión de las cuentas, sabiendo que eventualmente me van a analizar lo que estoy haciendo, no lo voy a hacer porque sé que me van a detectar. Y ahí viene el tema del control. Y la tercera parte es la auditoría. Una auditoría que viene una parte independiente del ministerio y revisa los libros, revisa las transacciones y reporta a la junta directiva lo que pasó. ¿Okay? Y el mismo tipo de cosas se pueden hacer con el tema por ejemplo, de la sexualidad. El mismo pastor de Nebraska dice que hace la pregunta, ¿quién tiene acceso al lugar donde está tu teléfono? O sea, ¿quién puede saber en cualquier momento dónde estuviste? Mi esposa y yo tenemos un app en nuestros teléfonos que le permite al uno al otro siempre saber dónde está el otro teléfono. O sea, ella sabe que yo voy a estar solamente en sitios donde debo estar. Y si de repente me puede preguntar, oye, ¿por qué estuviste en este lugar? No, es que tuvimos una reunión allí hoy a las 6, a las 5. Pero, o sea, no solamente es el tema de confiar, sino verificar. El expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, tenía una frase que le decía en ruso a Gorbachev, que era, «Доверяй, no проверяй», que quiere decir en inglés, «Trust but verify». Confía, pero verifica. O sea,
es importante tener un sistema donde yo confío en ti, pero también verifico lo que me dices. Tanto que el tema de moralidad sexual, y claro que el tema de dinero. E incluso en el tema de poder, porque puede haber la posibilidad de que alguien, un pastor externo, venga a revisar cómo está funcionando la estructura y la operación de la obra y te vaya a decir, oye, Joe, lo siento, pero lo que estás haciendo no está bien hecho. Tú estás abusando de tu poder y de estas maneras, eso es lo que estás haciendo. Y esto no está bien, esto no es de acuerdo con las buenas prácticas, como las que explicó el pastor Francisco, de un buen líder. Si alguien externo puede venir y decir eso. Alan, eso es del nepotismo, es tan cierto. Lo que pasó en Ravi Zacharias Ministries es claramente nepotismo. Era Ravi, su esposa y su hija mayor eran los que controlaban el ministerio. Y claro, nadie iba a poder realmente controlar nada de allí porque era la familia la que controlaba todo y se beneficiaba en el sentido de que tenían, digo, un sueldo colectivo de $750 millones. O sea que esa pregunta muy bien hecha y eso es verdad. Pero digo, el sistema de tener trust but verify, doveriae, no proveriae, confiar pero verificar de que las cosas que se están haciendo como se deben hacer, como decimos en España, se están haciendo como Dios manda, ¿sí? Y verificar y aceptar. Yo tengo que aceptar el hecho de que, Pastor David, usted confía en mí, pero tiene derecho de verificar también lo que yo hice para estar seguro de que la confianza no está injustificada. Para terminar, ¿cuáles son las características correctas del líder en el tema de las finanzas y de estas dos cosas también? Creo que es, primeramente, como explicó el pastor Francisco, humildad, no tener orgullo, ser humilde, saber que somos solamente un hombre y que tenemos a un Dios y que Dios está aquí y yo estoy acá. ¿Okay? Estar enfocado en Dios y en lo que Dios quiere hacer en mi vida y en mi obra. Luego, reconocer que las tentaciones están ahí y reconocer los aspectos del triángulo y de que eso puede pasar y que yo no soy tan fuerte que soy exento a caer. Yo puedo caer. Todos podemos caer. Entonces, conociendo el triángulo, las cosas que pueden, la oportunidad, la presión y motivación y la racionalización o autojustificación, reconocerlas y permitir, y no solo permitir, sino animar y pedir que existan estructuras para combatir las tres caras del triángulo, para limitar la posibilidad de que pasen este tipo de cosas. Entonces, aceptar estas estructuras como la responsabilidad, la vigilancia, los controles internos bien diseñados y las auditorías para verificar si la confianza está bien hecha. Y al mismo tiempo, el versículo que compartió Francisco de Proverbios 4:23, de guardar el corazón. Porque en el corazón es donde nacen estos deseos de abusar o del poder o de la sexualidad ilícita o, claro, como estaba hablando ahora, del dinero y del lucro. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Joe, muchas gracias, hermano. Gracias por todo esto que nos has compartido. Gracias por recordarnos, como Pablo escribe, que la codicia está ligada a la lujuria. No va uno suelto del otro. Y gracias, hermano, por toda esa cantidad de consejos, de procedimientos, porque aquí hay temas de carácter, hay temas bíblicos y hay temas muy prácticos de auditoría y de tesorería. Gracias, hermano. Realmente es un privilegio trabajar juntos en Fatela, tenerte como parte de la alianza y poder compartir estas instrucciones, ¿no? tan importantes. Muy bien, vamos ahora a un espacio para preguntas. Estamos recibiendo, el pastor David, yo, algunas inquietudes de ustedes, hermanos. Vamos a estarlas pasando para el doctor Cerrón y el doctor Botana
en adelante. Adelante, Pastor David. Alex, muchas gracias. Hermanos, qué edificante los dos temas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde en integridad. Qué importante. Que el Señor nos mire con ojos de misericordia. Gracias, Joe. Muchas gracias, Francisco. Excelente, oportuno, pertinente. Pancho, una pregunta. ¿Qué tan importante es tener un amigo de rendición de cuentas? Bueno, gracias Joe por la ponencia, muy ilustrativa, muy buena, gracias hermano. Ya lo dijo Joe también, y esto se aplica, como bien él ha dicho, tanto al tema del sexo, del dinero, del poder, tiene que ver con la integridad. Yo considero que es muy importante tener una persona a quien nosotros podamos rendirle cuentas de lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Ese es todo un tema que se podría desarrollar de repente en alguna ponencia más adelante, pero por ejemplo, algunas cosas que hay que considerar es, bueno, primero que debería ser una persona de tu mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, en primer lugar. Segundo lugar, tiene que ser alguien de mucha confianza, que tú sepas que le puedes abrir el corazón y le puedes contar lo que está pasando contigo, tus tentaciones, tus luchas, tus debilidades, pero sabes de que no va a ir corriendo a otra persona a contarlo, ni va a ir tampoco corriendo a las autoridades de la denominación a denunciarte, sino lo que tú quieres es una ayuda, ¿no? Y en tercer lugar, debería ser algo de ida y vuelta, es decir, tanto como tú te abres, esa persona también se abre a ti, para que pueda haber esa conexión, ese enlace, ¿no? Yo personalmente tengo una persona así, que en realidad por el tema de la pandemia no hemos podido mucho mantener ese contacto tan cercano. Pero es bueno, importante, urgente tener a alguien a quien tú le puedas rendir cuentas en todas estas áreas de la vida. Ahora, no solamente, mejor dicho, si eres un pastor, me parece que lo ideal es que sea otro pastor quien tú te conectes, ¿no? En ese nivel también creo que es importante considerar. Gracias Francisco, muchas gracias. Por favor, Alex. Sí, Joe, estos problemas expuestos, poder, sexo y el mal uso del dinero, ¿se puede solucionar con un mentor y un contralor? O sea, tener ambos, mentor y contralor, en la vida de cada pastor. ¿Deberíamos tener eso? Sí, yo creo que es importante tener, primeramente, tener una persona, un mentor, una persona al cual no solamente yo le puedo abrir mi corazón y decirle cosas, pero que le he dado el derecho, le he dicho, Alex, te permito que tú me puedes preguntar cualquier cosa, y si ves que algo sospechas, que algo está mal, tienes derecho a preguntármelo y no me voy a enfadar, no me voy a ofender y te voy a decir la verdad. Y si es en el tema de finanzas, es bueno que sea una persona que entienda también del manejo de las finanzas y del dinero, porque es importante que sea una persona que pueda entender que si yo le estoy haciendo un rollo, si le estoy haciendo un cuento, que se dé, oye, no, eso no hace ningún sentido. Entonces, una de las cosas que vemos muchas veces cuando, como auditores, es cuando si la explicación es demasiado complicada, probablemente algo está mal. ¿Sabes? Las cosas normalmente son más sencillas y si es un injerto muy complicado, entonces es importante que la persona, si estamos hablando del tema de finanzas, que la persona tenga suficiente entendimiento sobre las finanzas para poder call you out, o sea, para decir, oye, no, eso no me digas eso porque eso no hace sentido. Pero sí es importante tener una persona que tenga la habilidad de
que yo tenga confianza en él y él en mí, y que podamos hacernos preguntas difíciles el uno al otro, y que tenga suficiente entendimiento sobre lo que hacemos, sea sobre el pastorado, sea sobre las finanzas, para poder entender bien lo que le estamos respondiendo. Y luego, en el tema de las finanzas, sí es importante que haya alguien, un auditor, un controlador, alguien que tenga la habilidad de controlar independientemente y tener la posibilidad de reportar a alguien que no sea a mí de que algo puede que esté mal. Hay una palabra que en inglés es whistleblower, que en traducción es que el que toca el silbato, es como el árbitro en el partido de fútbol. ¿Okay? Y el whistleblower es una persona que tiene la habilidad de tocar el silbato y decir, oiga, yo aquí vi una falta, yo aquí vi algo, y el que tiene que adjudicar eso es alguien que esté en autoridad, que no sea la persona que está o sea, que es el pastor o el líder de la obra. El cargo que yo desempeño para la Alianza como el director del comité sí, exacto, que son alarma, el director del comité de auditoría de la Alianza, si alguien en la Alianza detecta que hay algo está pasando, alguien está haciendo algo que no se debería hacer, que está fuera de los controles y de las normas normales, yo soy la persona a la que van a llamar. Porque llamar al tesorero, Alex, tú y yo conocemos al tesorero, es un gran amigo nuestro, un hombre de gran confianza, pero si el problema está en la oficina del tesorero, ¿qué sentido hace decir al tesorero que alguien está robando? Digo, sí, soy yo. ¿Sabes? Tiene que ser alguien externo que vaya a poder dirigirse al comité directivo o al presidente o alguien así para decir, oye, aquí hay falta, esto está fuera, una zancadilla o están fuera de juego o lo que sea, pero esto está mal, esto es una falta. Y poder reportarse a alguien que tenga autoridad de actuar sobre ello. Gracias. Muchas gracias, Joe. Si la explicación está muy complicada, algo está mal. Una vez decía también un pastor que la Trinidad, mientras más se le explica, más se la complica. Francisco, Pastor Pancho, tú hablaste de 4F. También la Biblia dice que el pastor, el obispo que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces, a las 4F se podría también añadir una quinta, la familia. Bueno, sí, yo hablé de 4Fs porque antes hablábamos solamente de 3, ¿no? Finanzas, faldas y fama. Y ahora, pues, con la modernidad y las redes sociales, Facebook se ha convertido también en una F más. No sé si familia, honestamente, porque yo creo que cualquiera de estas 4 Fs que he mencionado afecta a la familia. Va a afectar la vida de la iglesia, va a afectar el ministerio y va a afectar la familia. Entonces, la familia en sí no es una tentación, la familia es más bien lo que tenemos que cuidar. Y cuando fallamos en cualquiera de estas 4 Fs que yo he mencionado, va a afectar a la esposa, va a afectar a los hijos, va a afectar el testimonio, como bien Joe ya lo señaló, ¿verdad? Se marca una reputación malísima para la iglesia, para el testimonio del evangelio, sobre todo si la persona ha sido alguien conocido a nivel internacional o nacional, ¿no? Mientras más alto estamos, más grande es la caída. Eso hay que tomarlo en cuenta. Mientras estamos en una posición de liderazgo mayor y fallamos, más grande va a ser la caída y las consecuencias van a ser también fatales y mayores, ¿no? Ahora, lo que buscamos con todo esto, obviamente, es que podamos analizar nuestras vidas. Creo que ahí entra el tema pastoral y cuidar el corazón. Como yo dije al comienzo, todos somos vulnerables. Aquí nadie puede decir, no, yo estoy libre de caer de esto, ¿no?
No, todos somos vulnerables y tenemos que cuidar mucho el corazón. Y yo creo que el pecado es pecado y el pecado tiene que verse en esa dimensión. Es interesante, creo que todos conocemos algún pastor o algún líder que ha sido disciplinado porque tuvo problemas de sexo, problemas de faldas, ¿no? Cayó en inmoralidad y es muy triste eso, cuando un pastor, un líder es disciplinado por temas sexuales. Seguramente tú conoces a alguien que ha pasado por esa experiencia. También conoces seguramente a alguien que ha sido disciplinado porque hizo un mal manejo del dinero, de la iglesia, robó dinero, malversó fondos y fue disciplinado también por malas finanzas, ¿no? Pero yo honestamente no conozco a nadie que haya sido disciplinado por orgulloso. No sé si tú conoces a alguien, pero yo no conozco a nadie que haya sido disciplinado por orgulloso. Y a veces tendemos a categorizar los pecados. Este pecado es más grave, como es visible, entonces lo disciplinamos al pastor. Y hablar de la disciplina del pastor sería otro tema también, cómo tratar la disciplina en el ministerio. Pero disciplinamos al que cayó en el pecado sexual, disciplinamos al que cayó en pecado financiero, pero no disciplinamos al que está maltratando a las ovejas, haciendo abuso de poder, que tiene un corazón orgulloso. Claro, de repente porque no podemos ver el corazón y es más fácil de alguna manera ocultar eso, pero hermanos, hay evidencias también que se manifiestan en la vida de la iglesia. Y a veces escuchamos de hermanos que dicen el pastor está haciendo esto, hay un maltrato, hay algo que no está bien, y a veces las autoridades no hacemos nada, ¿no? Un poco por cubrir las espaldas de los pastores, no con mala intención, sino porque a veces no tenemos todos los elementos para emitir un juicio, pero el pecado es pecado, ¿no? Yo creo que eso hay que considerarlo. Y en el tema de finanzas no hay que olvidar que aunque los pastores no tocamos los dineros de la iglesia, somos responsables ante las autoridades por el manejo que el tesorero o el cuerpo administrativo hace de los dineros de la iglesia. Entonces, aunque el pastor no toca dineros de la iglesia, yo no toco los dineros de la iglesia para nada, sí pido informes mensualmente a mi tesorero, a mi administrador, a la secretaria, cuánto entró, cuánto salió, y si veo algo, tengo alguna pregunta, les pregunto, ok, aquí hay un egreso de tanto, ¿a qué se debe? ¿De por qué salió este dinero? ¿No? Y verificamos y chequeamos juntamente con los ingresos que hacen por las ofrendas o diezmos de los hermanos. Entonces, hay que entender que todos somos vulnerables a esto. Y hay que cuidar el corazón. Por eso dije, este tema tiene que ser abordado con humildad delante del Señor. Con un corazón que entiende que necesitamos conocer a Cristo cada día para no salirnos del camino y mantenernos en la ruta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Pancho. Gracias. Excelente. Esta sería la última pregunta, Pastor David, según está en el programa. Quisiera lanzar esta última pregunta para Joe y luego una final para redondear para ambos, si está bien con ustedes. Sería para Joe lo siguiente. ¿Cree usted que se debe formar a los pastores en el manejo del dinero, no solo para evitar el abuso del mismo, sino también cuando no hay dinero, como evitar el endeudamiento? Porque el mayor problema que tiene Latinoamérica en las iglesias no es solo la abundancia del dinero y el manejo, sino la escasez. Sí, y cada vez, cuanto más escasez haya, es más importante el buen manejo, porque si no hay recursos, realmente no hay margen para malgastarlos. Hay muchas iglesias que tienen tanto dinero de que aunque haya malas inversiones y cosas que se están haciendo que no deberían hacerse, no pasa nada, porque hay tanto que aún queda para hacer todo lo importante. Pero cuando hay poco, es importante realmente priorizar lo que se va a hacer y tener un buen entendimiento. Y este es un tema que me gusta enseñar, y lo estoy haciendo ahora precisamente con nuestros hermanos en Cuba, el tema de que hay que atar la estrategia
con las finanzas. O sea, tenemos, mi mentor como administrador de universidad, el presidente Steve Gould en Wisconsin, solía decir, nosotros tenemos dinero para comprar lo que queramos, pero no para comprar todo lo que queramos. O sea, cualquier cosa que queramos hacer, la podemos hacer, pero no todas las cosas que queremos hacer. Entonces, tenemos que ver estratégicamente cuáles son las cosas más importantes que tenemos que hacer y cuántos recursos tenemos, y entonces acoplar los recursos con las prioridades estratégicas para que se haga, para que se le saque el máximo jugo posible a la fruta que tenemos en términos de la obra. Entonces, ver las cosas que nos gustaría hacer, ver cuánto dinero tenemos y vamos a invertir en aquellas cosas que son más imprescindibles y más importantes desde el punto de vista de la estrategia de la obra, de lo que Dios nos está llamando a hacer dentro de la obra que tenemos para poder echarlo adelante. Y eso es muy importante, la planificación estratégica, acoplándola con la planificación financiera. Y porque además de eso sale el tema de que, bueno, nos gustaría hacer esto, pero no tenemos dinero para hacerlo. ¿Cómo podemos hacer para conseguir el dinero para hacerlo? Y si nuestro Dios es el dueño del ganado en todas las 1000 cuestas, no sé si estoy traduciendo el versículo bien, busquemos la manera, oremos y busquemos la manera de que Él nos dé el dinero para poder hacer las cosas que Él nos está llamando a hacer. Y confiemos, pero seamos inteligentes, seamos prudentes, no nos lancemos a una estrategia diciendo, bueno, si Dios es todopoderoso, Él nos puede dar el dinero. ¿Sí? Bueno, yo quiero comprarme un Ferrari, me voy a comprar el Ferrari, aunque no sé cómo lo voy a pagar, porque Dios me quiere y Dios me va a dar el dinero por el Ferrari. Eso sería una estupidez. Y al mismo tiempo, meterse en una obra, meterse en una campaña de ministerio para la cual no hay dinero y no hay un plan para, y Dios no nos ha mostrado la forma de cómo lo va a hacer, es irresponsable. Entonces sí, es bueno educar a los pastores y a los líderes, porque yo digo, no solamente el pastor, sino los líderes de las iglesias, educarlos en el tema del buen manejo estratégico del dinero, para no solo evitar los fraudes, pero sino para hacer las cosas bien hechas, en buen orden y con lógica y buen manejo para que haya buenos resultados. Gracias. Una última ahí para cerrar con ambos, porque ya lo hablaron en sus exposiciones, pero hay varias preguntas muy relacionadas para ambos, ¿no? ¿Qué hacer con aquellos líderes que están abusando del poder y manejan mal las finanzas, ¿cierto? ¿Qué medidas tomar sin causar daño a la iglesia? Bueno, es una pregunta muy seria, que no sé si tiene una respuesta muy sencilla. Yo creo, soy un convencido que todo parte de un problema espiritual. El mal manejo de dinero, el abuso de poder, la sexualidad, es porque esa persona ha roto su comunión con el Señor. Y lo que tiene que hacer es restaurarse a la comunión con el Señor. Por eso Pablo lo dice, a fin de conocerle. Pablo, que tenía todos los pergaminos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, tenía un pensamiento deficitario, tenía un pensamiento con déficit. Pero él se da cuenta y dice, todo eso es basura, estiércol, es la palabra que él usa, es una palabra fuerte. Todo eso es basura a fin de conocer a Cristo. Es decir, eso no sirve para nada. Lo que interesa es mi comunión con el Señor. Y eso tiene que ser, y aquí todos los graduados de Fatela que han llevado el curso se acordarán de esto, esto tiene que ser un caminar diario. La vida devocional no es solamente para los nuevos en la fe.
Los que ya tenemos años caminando en el Señor debemos mantener esa disciplina de búsqueda de Dios y darnos cuenta que todo empieza en la mente. Por eso Pablo dice, hay que renovar vuestro entendimiento. Yo tengo que entender y comprender que esto es pecado, esto le hace mal a mi vida, Dios no quiere eso y busco cambiar y lo dejo. Y si necesito ayuda, busco ayuda. Voy donde mis autoridades, donde un pastor amigo, para poder salir de esa situación en la que me encuentro. Es comprensión de que la vida cristiana no son emociones. La vida cristiana no empieza en las emociones, la vida cristiana empieza en la mente, cuando tú entiendes que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y afirmas tus convicciones y caminas en el entendimiento de que Dios te ha llamado y quiere una vida de santidad. Entonces yo creo que es un problema del corazón. El diablo es muy astuto y muy hábil en cegar el entendimiento. Y como bien decía yo, uno empieza a racionalizar y a justificar el pecado. Entonces es un tema espiritual que pasa por el corazón. Por eso ambos hemos terminado con el texto de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Engañoso es el corazón y perverso, dice Salomón. ¿Quién lo conocerá? No te descuides en tu comunión con el Señor, en tu búsqueda de Dios. Creo que es la mejor herramienta para poder tener victoria en medio de tantas tentaciones que todo el tiempo recibimos, ¿no? Alguien preguntaba también, que va con la pregunta, por ahí vi en el chat, que alguien decía si deberíamos hacer un análisis psicológico al candidato al ministerio para evitar estos abusos de poder, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que desde que uno entra al seminario, en los seminarios debería haber un análisis, una prueba, algo, no para censurar ni para tachar, salvo que sea ya un caso clínico complicado, pero para ayudar al que algún día va a estar en un púlpito liderando una iglesia, grande o pequeña, que si no ha manejado bien este tema, va a convertirse en un abusador de poder para la congregación. Porque muchos de los problemas que llegan al púlpito son los problemas que traemos desde antes de convertirnos. Llegamos todos a la iglesia y al Señor con una maleta donde está la baja autoestima con la que crecimos, el bullying que nos hicieron, si es que hubo abuso sexual, el maltrato que nos hicieron. Y si todo eso no ha sido sanado y llevado a la cruz, y a veces tratado por un psicólogo o un psiquiatra, se va a reflejar en el púlpito. Yo digo, los pastores que hacen manipulación y abuso desde el púlpito son porque no tienen autoridad en la casa y quien manda en la casa es la esposa. Entonces proyectan esa falta de autoridad en el hogar, en la iglesia, en el púlpito. Y eso responde a un problema psicológico. Hay algo que no se ha entendido. Y por cierto, responde también a una falta de entrega al Señor y de comunión con el Señor. Habría mucho para decir, Alex y David, en este tema, pero el tiempo nos gana y como siempre nos vamos a quedar con la miel en la boca. Un comentario, Pancho. Yo tengo mucho respeto por la forma de la alianza en Estados Unidos de trabajar. Realmente la cosa de misiología son bastante buenos. Y los que salen de misioneros de la alianza, antes de poder salir, tienen que pasar un examen psicológico, tienen que pasar un examen médico y un examen psicológico. Y yo les digo que yo estuve 8 años en el Board of Directors de la alianza y hemos rechazado a candidatos que habían sido ya nominados porque no pasaban, porque no había el examen psicológico. He dicho que realmente no estaban listos y tenían que hacer un proceso de saneamiento y a ver si podían eventualmente salir o no salir como misioneros. O sea que eso está completamente dentro de lo que se podría deber hacer. La otra cosa que es importante hacer es, cuando entra una persona, es hacer investigación de sus antecedentes. Porque yo he visto bastantes casos donde alguien ha cometido o fraudes financieros o ha tenido fallos sexuales que se podrían haber detectado si se hubiera hecho un trabajo consciente de evaluar los antecedentes.
porque en todos esos casos que yo estoy pensando, ya no era su, digamos, no era su primer partido. Ya vinieron a donde vinieron y hicieron la misma cosa que ya habían hecho antes. Tanto en caso de sexualidad, un maestro que tuvimos en el high school, donde enseñaba a mi esposa, que empezó a tener relaciones con muchachitas jóvenes, y no solamente en uno, sino en 3 casos anteriores ya había hecho la misma cosa. Y un fraude que hubo en un distrito de la Alianza, que el assistant superintendent, que fue el que lo hizo, había hecho la misma cosa en un par de casos anteriores. La misma cosa, pero nadie se tomó el trabajo de hacer una buena investigación de sus antecedentes. Alguien por ahí dijo también pedirle certificado de antecedentes penales. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Joe. Muchas gracias. Un placer. Muy oportuno. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Los siga usando para su gloria. Gracias, hermanos. Gracias a ustedes. Gracias, Alex. Por tenernos aquí. Isabel Freire de Mutre tiene un anuncio. Chabelita. Buenas noches, amados pastores, líderes y siervas del Señor. Qué tiempo tan valioso de consejos sabios y oportunos para nuestra vida personal, familiar y ministerial. Que Dios nos ayude para vivir con temor y temblor delante del Señor. Amén. Bueno, la Confraternidad de Mujeres Aliancistas de América Latina estará realizando una conferencia virtual para mujeres, Amada 5, el sábado 26 de junio a las 17 horas, teniendo como sede virtual al país de Argentina. Este programa se desarrollará bajo el tema Segura en tiempos de crisis. La expositora de este evento será la hermana Débora Stephens de Vanderwood. Ella es esposa del pastor Daniel Vanderwood de la Alianza de Argentina. También tendremos algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de 2 hermanas. Además, se mostrará el trabajo ministerial que efectúa la comunidad femenina a través de las iglesias nacionales que conforman la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza. Bueno, y muchas sorpresas más. Están cordialmente invitadas a participar de este hermoso tiempo que será con seguridad de gran bendición para nuestra vida, para nuestras familias y para el ministerio. Confiamos que el Señor será exaltado y una vez más recordaremos sus promesas para vivir seguras en tiempos de crisis. Y si pedimos que las inscripciones lo hagan en el link que está compartido en las redes sociales. Rogamos sus oraciones y permanezcamos expectantes de lo que Dios va a hacer en este tiempo que tendremos con las mujeres. Dios les bendiga. Gracias, Isabel. Hermanos, recuerden que en el mes de octubre, Dios mediante, tendremos la cuadrienal, la Asamblea Mundial de la Alianza. Se desarrollará en nuestro país entre el 19 y 22 de octubre, 19 al 22, martes, miércoles, jueves y viernes de octubre del año 2021. Por la gracia del Señor, Él está controlando esta pandemia y creemos que de aquí hasta octubre las cosas estarán muchísimo mejor. Gracias, Francisco, gracias, Joe, Alex. Muchas gracias por este tiempo, hermanos consiervos y consiervas. Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Y el próximo lunes 21, en el mismo horario, próximo lunes 21, vamos a seguir con estos temas de la integridad en la relación conyugal. Invitemos a otros. Soberano Señor, muchas gracias te damos por esta tarde y noche, por estos temas tan oportunos. Te confesamos que han enriquecido nuestra vida
también nuestras familias y ministerios. Como lo mencionaba mi esposa Isabel, con temor reverente y con temblor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a vivir enteramente santificados. Señor, que vivamos consagrados a ti, porque todos vivimos con la posibilidad de caer, pero junto a ti somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, para que seamos ejemplo a quienes servimos y que nuestra mirada se mantenga fija en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo y ejemplo a seguir. Gracias, Señor, por estas exposiciones, por el pastor Francisco, por Joe. Muchas gracias. Tan pertinentes, tan oportunos estos temas. Y gracias por esta iniciativa de la Confraternidad Mundial de la Alianza, de CLA y de FATEL. Gracias por nuestros hermanos que se han conectado hoy. Para gloria de tu nombre, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.